Buenas tardes. Vamos a empezar con la mesa 18, una mesa que va de promoción de salud, la gran olvidada del sistema sanitario. Y en esta mesa, que tenemos 7 ponentes, vamos a tratar temas de tabaco, de riesgo cardiovascular, de determinantes sociales, de consumo de tóxicos, educación para la salud y salud familiar. Yo no me quiero extender, quiero pasar la primera palabra a Isabel Feria Raposo. Ella es supervisora de la unidad de agudos de Benito Meni CASP, a ver si lo he dicho bien, coordinadora de investigación en enfermería, enfermera de salud mental y máster en ciencias de la enfermería. Ella nos va a hablar de la intervención enfermera en tabaquismo en una unidad de agudos de salud mental, una prueba piloto. Todo tuyo. Muchas gracias, Chelo. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité científico que haya elegido nuestro estudio para poder presentarlo aquí, así como felicitar a Investem por estos 20 años y espero de verdad de todo corazón que hayan 20 más. Yo voy a presentar una prueba piloto que hemos realizado que forma parte de un estudio más ambicioso y más extenso sobre una intervención enfermera en tabaquismo en una unidad de agudos de salud mental. En primer lugar, para centrarnos un poco, explicar, bueno, creo que no hace falta explicarlo mucho, pero hacer una pincelada de que hace ya años que la OMS nos comunicó como que el tabaquismo era el primer factor de riesgo evitable en el mundo, ¿no? Y que tiene una gran elevada morbimortalidad. Hay una cosa que yo siempre le digo a los alumnos cuando les doy seminarios de intervención en tabaquismo ahí en mi hospital o en otros centros, y es que impacta y no nos paramos a pensar que el tabaco es el único producto que utilizándolo tal y como el fabricante te dice que lo tienes que utilizar, mata. Esto no creo que se dé con ningún otro producto más, y además de manera legal. Por otra parte, para nosotros es importante, hay algo también que he querido nombrar al principio, y es la Ley 42/2010, que entra en vigor en enero del 2011, con la cual se prohíbe fumar en las unidades de agudos de salud mental, tanto en los centros monográficos como en los hospitales generales. Y además, dentro de todo este contexto, en Cataluña tenemos lo que se llama la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum, la Red Catalana de Hospitales Sin Humo, y dentro de esta red, que es inmensa, tiene más de 80 hospitales, está lo que es el grupo de trabajo de tabaco y salud mental, que somos pues, casi todos los centros que trabajan con salud mental en Cataluña. Este grupo es muy productivo y ha hecho varios documentos, ha hecho guías de actuación, de intervención, protocolos, y entonces todo esto nos ha enmarcado, ¿no? Y por último, y lo más importante, es el tema de la intervención motivacional. Se ha demostrado, hay mucha evidencia ya demostrada, que la intervención motivacional ayuda en general a la población general, pero también a la población con trastorno mental a dejar de fumar. Nuestro paciente, nada, una breve pincelada. Entiendo que estoy en una mesa que fomenta la promoción de la salud y yo soy enfermera de salud mental, entonces un poco centrar, el paciente psiquiátrico habitualmente es un paciente fumador. Además, no solamente fumador, es un paciente que consume habitualmente otro tipo de tóxicos, por desgracia con unos niveles de prevalencia elevadísimos. Es un paciente que, tanto por el problema de la enfermedad como por el consumo de tóxicos añadido, tiene dificultades en cuanto al cumplimiento terapéutico. En algunas patologías más que en otras. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trastornos psicóticos es nuestro caballo de batalla, ¿no? El cumplimiento terapéutico. Y todo esto, el hecho de tener problemas de adherencia al cumplimiento terapéutico, de consumir tóxicos, de tener problemas de tabaquismo, hace que tenga un peor funcionamiento psicosocial. Simplemente un dato para que tengamos un poco la idea, ¿no? He puesto aquí esta gráfica, pertenece a la encuesta europea de salud de España del 2014, es la última publicada, y aquí pueden ver cifras, las más altas, por ejemplo, esto es población general, entre 25 y 34 años, prevalencia de tabaco de un 35%, de un 33% en la franja de 45 a 54 años. Hay que decir que en los últimos años ha ido descendiendo, tanto en hombres como en mujeres. Los hombres llevan muchísimos años descendiendo, las mujeres hicimos el pico de la liberación femenina, nos quisimos equiparar en todo a los hombres, incluso en el consumo de drogas, y luego ya nos dimos cuenta que tampoco hacía falta ser tan iguales, y entonces ya quisimos dejarlo. Pero hay un dato que normalmente se nos pasa, y es que en la población con trastorno mental, y concretamente con trastorno mental severo, la prevalencia de hábito tabáquico puede llegar hasta el 80%.
Esto supone, la OMS ha reconocido y ha publicado, que puede suponer una esperanza de vida inferior de entre 25 y 30 años. El paciente psiquiátrico, el paciente con un trastorno mental severo, muere por problemas cardiovasculares, respiratorios. No le acaba matando la esquizofrenia, le mata todos los problemas derivados que conlleva. Hay muchas evidencias que demuestran que una proporción de pacientes con trastorno mental quieren dejar de fumar y que si reciben la ayuda adecuada no supone ningún riesgo para su evolución. Son mitos, entonces estamos intentando romper mitos. Todo esto que se suele oír, que el paciente afectado de un trastorno mental no quiere dejar de fumar o no puede dejar de fumar, esto no tiene base de evidencia y nosotros aquí estamos para trabajar según la mejor evidencia posible. Cada vez hay más estudios que están trabajando para demostrar que si les ofrecemos ayuda puede dejar de fumar. Y por otra parte, la intervención motivacional ha demostrado ser una de las intervenciones clínicas más costo efectivas para promover la cesación tabáquica. Hay multitud de estudios que han demostrado que una intervención incluso entre 2 y 5 minutos está ayudando a hacer intentos para dejar de fumar, incluso eficaces para dejar de fumar, para la cesación total. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la eficacia de una intervención de enfermera en tabaquismo para aumentar la motivación para dejar de fumar. Nosotros nos propusimos, fuimos humildes y nos propusimos aumentar la motivación para dejar de fumar. Conseguir la cesación es complicado, estamos en cifras de cesación de 2, 3, 4%, ¿no? Es una población que es difícil, eso es cierto. Hicimos un piloto de 3 meses. La población diana fueron todos los pacientes con trastorno mental que precisen de un ingreso hospitalario en la unidad de agudos y fueron pacientes de ambos sexos mayores de edad que fumaran y que cumplieran los criterios de inclusión. Tenemos pacientes que ingresan en la unidad y entonces iniciamos los criterios de inclusión que simplemente eran que fueran fumadores y que aceptaran voluntariamente participar en este estudio y como criterios de exclusión únicamente tuvimos que la descompensación psicopatológica fuera demasiado grave como para en ese momento hacer la intervención para ayudar a dejar de fumar. No me puedo extender porque tengo 10 minutos, pero sí que es verdad que como no pueden fumar, ayuda para poder pasar la abstinencia sí que les tenemos que dar. Lo que nos queríamos centrar en una intervención para ayudarles a que quisieran hacer algún intento para dejarlo. Las variables fueron las típicas, las sociodemográficas, todos los parámetros de ingreso, antecedentes médicos, consumo de tóxicos, y aquí incluíamos las escalas de evaluación relacionadas con el consumo de tabaco y nuestra intervención enfermera en tabaquismo. En esta intervención, que está basada en las 5 A's de la OMS, tiene una primera sesión que tiene que ver con explicar todo el tema de la legislación. Esto les cuesta mucho porque nosotros trabajamos en un monográfico de psiquiatría y pasar la valla de la unidad de agudos, el paciente de larga estancia en el patio sí que puede fumar. Esto es lo que más les cuesta, porque yo no puedo fumar y el otro sí. Entonces les explicamos un poco, y además lo entienden perfectamente, todo el tema que tiene que ver con la legislación. Hablamos de en qué consiste el hábito tabáquico y exploramos un poco cuál es su experiencia, cuáles son los motivos por los cuales sí que dejaría. Y una vez que han explorado sobre su vida de fumador y sobre los motivos por los que dejaría, les damos el consejo básico para dejar de fumar basado en la intervención de la OMS de las 5 A's. En una segunda sesión hablamos de las barreras y las resistencias, que es lo más importante, y ayudas para superarlas. Nosotros trabajamos en una unidad de agudos con una estancia media de ingreso de unos 19-20 días. Entonces tenemos este programa en 2 sesiones que se repiten sin parar y que una vez que el paciente entra, pues puede pasar que esté las 2 sesiones, puede alguna repetirla, pero la estancia es muy corta porque es una unidad de agudos. Nosotros estamos haciendo cada semana, los lunes, hacemos esta intervención sin parar. Hacemos la valoración inicial al inicio del proyecto, pasamos los test de dependencia a la nicotina y de motivación para dejar de fumar. Una vez que los pacientes han aceptado, les explicamos que le puede tocar el grupo o le puede tocar la intervención que solemos hacer en la unidad, que es la intervención breve, individual. Hacemos la intervención breve a los que les ha aparecido en el control durante todo el periodo de ingreso y a los pacientes que han entrado les hacemos la intervención grupal y a todos por igual se les ofrece la terapia sustitutiva de nicotina. Este es el test de Richmond, es bastante fácil de cumplimentar, es autoadministrado y este es el que pasamos al inicio, cuando ingresa el paciente, acepta participar en el grupo y lo pasamos nuevamente al alta. En esta muestra que tuvimos de 30 pacientes, la media de edad era de 38,43 años, la mayoría más o menos eran hombres y mujeres, había más o menos por igual, el diagnóstico más prevalente era el trastorno psicótico, seguido del bipolar y después depresivos y otros trastornos.
La tipología de ingreso fue 50-50, la mitad más o menos eran ingresos voluntarios y la otra mitad eran involuntarios. Y hicimos una comparativa de muestras, una TED Student, y en nuestro pequeño estudio piloto sí que observamos diferencias significativas al ingreso y al alta en la intención o la motivación para dejar de fumar. Entonces, lo único que puedo decir es que ya sabemos que hay muchos estudios que han demostrado eficacia, que han conseguido eficacia con esta intervención tanto en motivación para dejar de fumar en intentos como en tasas de cesación tabáquica, que nuestros resultados hay que tener muchísimo cuidado, no nos podemos venir arriba y volvernos locas y eufóricas porque nuestra muestra era muy pequeña y estaba muy destinada a saber la viabilidad, si los pacientes entendían bien la intervención con esas 2 sesiones, si respondían bien el ritmo, cómo era de aceptada. Y luego que también tenemos que tener en cuenta, y esto es una cosa que nos tiene que poner los pies en el suelo, y es que siempre partimos de una motivación muy baja. Es para encontrar algún caso de alguien que realmente dice, ostras, qué bien me va, que ya puedo intentar dejar de fumar. La mayoría tienen un ritmo muy bajito, no tienen un expreso deseo, una motivación muy elevada para dejar de fumar. Y aún así hemos conseguido mejorar esta motivación. Intuimos que la intervención es comprensible, que está impactando en cierta medida, lo digo así un poco positivamente, dado los resultados que hemos obtenido al comparar estos grupos. Y después creemos que existe una relación estrecha entre el consumo del tabaco y el trastorno mental severo, existe y eso se ha evidenciado. En el momento del ingreso aumenta el estado de ansiedad y con esto el deseo de fumar, pero también es una oportunidad. Hacemos un paréntesis y a este paciente le damos la oportunidad de intentar algo ya que allí no va a poder fumar. Y muchas veces lo que nos sorprende es ver que te dicen, nunca pensé que sería capaz de estar 15 días sin fumar, 17, 20 días sin fumar o simplemente fumando en los permisos. Esto te lo dice, nunca pensé que habría sido capaz. Por otra parte, implementar una intervención enfermera para ayudar a controlar esta sintomatología abstinencial y motivar la deshabituación tabáquica, creemos que ayudará a disminuir, somos muy positivas, el riesgo de complicaciones cardiovasculares respiratorias, que son las patologías que están disminuyendo la esperanza de vida de esta población. Y también, para mí, es súper importante, creemos que la integración de estas intervenciones en la unidad aumenta la implicación de los profesionales en esta área. Las enfermeras de salud mental, en general, el colectivo de salud mental, cuando el paciente ingresa no está para nada pendiente de este tema. Hay mil excusas, ¿no? Está en el grado de compensación, no va a poder, demás. Esto está haciendo, al menos en nuestra audiencia, está ayudando a que todo el mundo sea consciente de que esto es algo que se puede hacer y que se debe hacer. Muchísimas gracias por la atención y aquí están por las personas del equipo investigador. Muchas gracias, Isabel. Has estado muy bien de tiempo. Bien, ahora a continuación vamos a pasar a la ponente, que es Clara Vidal Tomás. Ella es enfermera del Gabinete Técnico de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Es técnica de salud de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria y nos va a presentar la ponencia Mejora la calidad de vida y los factores de riesgo cardiovascular es la participación en un programa de vida activa. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí para escucharnos en estas horas. Bueno, este trabajo lo empezamos con las residentes de familia Patricia y Raquel durante el año pasado, bueno, el 2015. Y la justificación de ponerlo en marcha es porque, bueno, el 45% de los ciudadanos en las Islas Baleares son sedentarios y caminar se ha demostrado como una de las formas de actividad física que más beneficios aportan a la salud. Ayuda a la prevención de enfermedades, mejora las relaciones sociales y la calidad de vida. En Baleares se puso en marcha un protocolo de educación para la salud, conjuntamente el Servicio de Salud con la Dirección General de Salud Pública, que propone 3 tipos de intervenciones a 3 niveles. Por una parte, propone el consejo breve en consulta, aprovechando cualquier contacto del usuario con el sistema sanitario, y por otro, propone una educación en grupo combinada con sesiones de ejercicio físico y caminatas por las rutas saludables. Las rutas saludables que se realizan desde el centro de salud y que están validadas como rutas saludables por la Consellería de Salud y concretamente por la Dirección General de Salud Pública. Aquí podéis encontrar toda la información de todas las rutas en esta página web. Aquí tenéis un ejemplo de una ruta saludable. Bueno, aquí hay varias, ¿no?, de una zona básica de salud. Todas salen desde el centro de salud de referencia y las recomendaciones que se les da a los usuarios. Nuestro objetivo fue evaluar la efectividad del protocolo en términos de mejora de la calidad de vida relacionada con la salud, de los factores de riesgo cardiovascular y el bienestar de las personas que participaban en él. Se hizo un estudio de intervención pre-post, fue aprobado por la Comisión de Investigación de Atención Primaria y todos los participantes firmaron el consentimiento informado.
Participaron centros de salud de Mallorca y un centro de salud de Ibiza y se recogieron los datos durante enero y noviembre del 2015. Los sujetos del estudio fueron todas las personas que participaban en la intervención, pero que se apuntaban por primera vez a la intervención, es decir, excluíamos a las personas que ya estaban yendo a andar por las rutas saludables, que ya habían participado en sesiones. Las variables que recogimos os las muestro en esta diapositiva y todas se recogían mediante una entrevista y una valoración que se hacía al inicio de la intervención y al finalizar la misma. El análisis fue descriptivo y de comparación pre-post. Conseguimos 50 personas, la muestra es pequeña, pero los resultados veréis que son significativos. Las 50 personas que conseguimos que participaran estaban en una edad entre 43 y 86 años, con una media de 67 años y la gran mayoría eran mujeres. En cuanto a las enfermedades crónicas más frecuentes que tenían antes de iniciar, tenemos que el 76% ya tiene entre 1 y 3 enfermedades crónicas diagnosticadas y el 8% tiene más de 4 y solo un 16% de los participantes no tenía ninguna enfermedad crónica diagnosticada. Un 72% ya tenían sobrepeso y obesidad, aquí veis los diferentes grados. Se realizó el test de Prochaska y de Clemente para ver el momento en la etapa de proceso de cambio que se encontraban pre- y postintervención. Como era de esperar, el 50% estaba en preparación en la pre y como veis en el gráfico cómo se distribuye en el postintervención. En cuanto el nivel de actividad física lo medíamos mediante el IPAC y nos salió significativo. El nivel de actividad física aumentó, como podéis observar en la diapositiva, después de la intervención en comparación con la preintervención. Para medir la percepción del apoyo social utilizamos el Duke, que mide el apoyo social y aunque no fue significativo sí que aumentó un poco el sentimiento de apoyo social en la postintervención. Tenemos que tener en cuenta que el 28% de los participantes vivían solos. Para mirar la calidad de vida utilizamos el SF12, que mide todas estas ítems, ¿no? El rol físico, el dolor corporal, la salud general, la vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud mental. Vimos que todas las dimensiones nos salieron significativos, excepto la vitalidad, la función social y el rol emocional en la postintervención en comparación con la preintervención. Este test, el SF12, se puede dividir en dos dimensiones globales, una parte que mide el índice de salud física y otra que mide el índice de salud mental. Fue significativo en el índice de salud física y no significativo en el índice de salud mental. En cuanto al peso y a la presión arterial sistólica, vimos que el 50% de los pacientes, de las personas que participaron en la intervención, habían perdido peso. Además, era significativo y además también habían disminuido en lo que era la presión arterial sistólica. Medimos la adherencia a la dieta mediterránea con el Predimed. Y también vimos que de manera significativa en la postintervención había mejor adherencia a la dieta mediterránea. Y también miramos la satisfacción que tenían las personas que participaban en las rutas en su participación. El 95% de ellos consideraban que sus objetivos habían sido cumplidos y el 100% de ellos se consideraban que estaban satisfechos en su participación. Lo medíamos mediante unos cuestionarios de evaluación tanto de las sesiones grupales como de las rutas y los talleres de ejercicio físico. Tenemos algunas limitaciones. La primera de ellas es que es un pre-post, no tenemos grupo control con el que podamos comparar, por lo tanto no podemos decir que la intervención sea la causa de asegurar que todas estas mejoras. Tuvimos algún abandono de participantes y no se recogieron el número de participantes que ya no empezaron la intervención. Por lo tanto, ahí hay alguna limitación. Pero como conclusiones y con la
el límite de número de personas que teníamos, que eran 50, que son poquitas, ya vemos cambios muy importantes, y es que el 50% de los participantes disminuyó de peso, que se observó una disminución en la tensión arterial sistólica importante de 5,8 puntos, que se encontraron mejoras en el perímetro abdominal, en el IMC y en la frecuencia cardíaca en reposo, que hubo mejoras significativas en la adherencia en la dieta mediterránea y en el ejercicio físico post-intervención, que la calidad de vida mejora en la mayoría de las dimensiones y que a todos los participantes les gustó participar. Queremos agradecer a todos los participantes, a todos los usuarios. La verdad es que este proyecto en Baleares está teniendo muchísimo éxito. Ya tenemos toda la ciudad de Palma con rutas saludables y todos los centros de salud con rutas saludables ya casi en toda la isla. Y queremos agradecer también no solo a los participantes, a los usuarios, sino a todos los enfermeras que participaron en este estudio, y muy especialmente a Raquel y a Patricia, las residentes que iniciaron el proyecto. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Siendo breves, muy bien. Pero vamos, tenéis tiempo, ¿eh? Ahora, a continuación, va a ser Teresa Gómez García. Ella es estadística, lo he dicho bien, que no le gusta que digan estadística, que es como se dice. Lleva colaborando con Investen muchos años, nos ha ayudado muchísimo, y actualmente trabaja en ensayos clínicos oncológicos del Hospital Ramón y Cajal. Su ponencia se titula El territorio como determinante de desigualdad social en salud en casos de cáncer de piel en las Islas Baleares de 2002 a 2012. Bueno, muchas gracias, Chelo. Efectivamente, buenas tardes a todos. Vengo a hablaros sobre los determinantes sociales en salud en los casos de, bueno, en un caso concreto de cáncer de piel, en un registro de casos de 2002 a 2012. Pero, ¿cómo puede influir la sociedad en la salud? Bien, hemos experimentado un cambio entre una sociedad industrial, la que producía bienes principalmente, a una sociedad actual que es postindustrial y que produce servicios. Perdón. Este cambio, este nuevo modelo de sociedad pone de manifiesto un traspaso epidemiológico y poblacional en el que nos encontramos con que antiguamente o en la sociedad previa teníamos principalmente las enfermedades de mortalidad venían producidas por enfermedades infecciosas. Sin embargo, hoy día las enfermedades que producen mortalidad suelen ser unas enfermedades crónicas y degenerativas. Esto lo que ha hecho también es que actualmente nos encontremos con un modelo de sociedad en el que las enfermedades, existe una morbilidad de enfermedades, cosa que no pasaba en la sociedad anterior. Esto también nos lleva a que la pirámide poblacional, la esperanza de vida en la sociedad anterior era mucho más baja debido a que había una natalidad muchísimo más elevada y una mortalidad más elevada. Actualmente, en este nuevo modelo de sociedad, nos encontramos con que hay una natalidad baja, pero también hay una mortalidad baja, con una esperanza de vida más elevada. Pero no todos enfermamos, no toda la población enferma y fallece bajo las mismas condiciones, porque existen diferencias. Existen diferencias entre territorios, existen diferencias entre países o incluso dentro del mismo país. Estas diferencias normalmente suelen ser injustificadas y evitables, y son las desigualdades sociales en salud, que están producidas por determinantes sociales. Por ejemplo, uno de los determinantes sociales es el estatus socioeconómico de la población, que predispone a que la población va a ser, con mayor estatus socioeconómico, va a tener una mejor salud. Existen diferentes autores que planean diferentes modelos de desigualdades sociales en salud. Nosotros, para nuestro estudio, nos basamos en el modelo de la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en España del año 2008. Este marco conceptual lo que establece son dos grandes determinantes, unos estructurales y otros intermedios. Dentro de los estructurales nos situaríamos en el concepto político y socioeconómico.
Y por otro lado nos situamos en los ejes de desigualdad, que al final son una serie de elementos que jerarquizan a la sociedad debido al poder, en función del poder. Estos ejes de desigualdad son la clase social, el género, la etnia y el territorio. En nuestro caso nos ha interesado principalmente el territorio para desarrollar este estudio, porque hemos detectado una leve carencia en las medidas de estas variables. Normalmente no se llega a ese, además lo hablo desde la parte estadística, no se llega a ese nivel de desagregación, de obtener el dato del territorio, de la población. Y luego, por otro lado, en los registros de cáncer de piel, principalmente el cáncer de piel no se suele estudiar mucho y para más INRI tampoco disponemos de la variable de territorio. Por esto, nuestro objetivo fue describir los casos de cáncer de piel diagnosticados en el periodo de estudio entre 2002 y 2012 y sus posibles relaciones con las desigualdades en salud, con nuestro eje de interés de desigualdades en salud entre la población rural y urbana. Para hacerlo, empleamos un diseño observacional descriptivo de todos los casos todos los registros de piel durante ese periodo, clasificados como C44. Muchas gracias. Vale, obtenemos los registros de cáncer de piel clasificados como C44 de la Comunidad Balear. De esos casos obtenemos principalmente tres categorías de datos. Uno, las sociodemográficas, donde obtenemos el género, y obtenemos el territorio, la ciudad de residencia, la población de residencia. Por otro lado, la supervivencia, si a día de hoy el paciente es exitus o no es exitus, el registro. Y por otro lado, el diagnóstico, a través de la fecha de diagnóstico del cáncer. Sumado a esto y bajo los criterios que sigue el Instituto Nacional de Estadística, nos basamos para calcular el ámbito territorial en la densidad de población de la ciudad de residencia, que establece que por debajo de 2.000 habitantes es una zona rural, entre 2.000 habitantes y 10.000 habitantes es una zona semiurbana y superior a 10.000 habitantes es una zona urbana. Con todo esto y bien mezclado, se realizó el análisis, un análisis descriptivo y un análisis comparativo entre los territorios, empleando los estadísticos óptimos para cada uno de los análisis. De este modo obtuvimos un total de 1.398 registros diagnosticados con cáncer de piel, donde el 51% de los registros fueron hombres. Se distribuyeron de la siguiente forma: un 80% residía en ámbito urbano, el 18% semiurbano y el 2% en rural. De cara a la fecha de diagnóstico, a la edad en la que al registro le diagnostican el cáncer, la edad media general fueron 59 años, pero sí que se observó diferencia significativa entre los tres ámbitos, de tal forma que en el ámbito rural la edad media fue superior al ámbito semiurbano, y de la misma forma en ámbito semiurbano, que son 61 años de edad, es superior al ámbito urbano. Por otro lado, la edad de fallecimiento en aquellos pacientes en aquellos registros que fueron exitus fue de casi 76 años, que volvemos a observar diferencias significativas entre los tres ámbitos. 78 años fue en rural, 83 en semiurbano y 74 en urbano. Aquí lo que nos resulta muy característico es la edad elevada en el ámbito semiurbano, esa mezcla. Por otro lado, en la búsqueda de la supervivencia, a día de análisis de este estudio, el 80% de los casos estaban vivos y casi el 10% por el cáncer de piel de estudio y otro 10% por otro cáncer que no era el de estudio. Nuevamente, volvemos a encontrar diferencias significativas entre los tres ámbitos, de tal forma que, a pesar de que la edad de diagnóstico y la edad de fallecimiento es superior, como hemos visto antes, en los ámbitos rurales, en el ámbito, a la hora de la supervivencia, el 22,7% de los registros que vivían en rural
fallecieron por ese cáncer, frente a un 5,6 en semiurbano y frente a un 10 en urbano. Con esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Que al final el porcentaje de población con cáncer de piel se ve influido por el ámbito de residencia, nos influye el territorio. Que la edad de diagnóstico de la enfermedad y la de fallecimiento es superior en los territorios de carácter urbano, de carácter rural. La prevalencia del cáncer de piel es superior en ámbitos rurales también, con lo cual las desigualdades tienen un gran impacto en la salud de la población. ¿Qué es lo que nos podemos plantear nosotros como enfermeros, como profesionales? Que este conocimiento nos aporte una mejora en la planificación de los cuidados. Conocer el territorio nos puede guiar hacia una mejor prevención, hacia crear acciones estratégicas para prevenirlas desde el ámbito de atención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia. María José Díaz Valentín, ella es profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha, está actualmente en la Facultad de Enfermería de Cuenca, además es enfermera de urgencias y nos va a hablar sobre el consumo de tóxicos y su repercusión en la calidad de vida en una población adolescente. Cuando quieras. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo al Comité Científico y Organizador por permitirnos exponer esta comunicación. La adolescencia es un periodo caracterizado por un aprendizaje continuo y es muy vulnerable. Los niveles elevados de prevalencia de consumo de drogas en los adolescentes hacen que sea una preocupación para todos los gobiernos occidentales. La adolescencia es especialmente vulnerable a los efectos de estas sustancias porque están inmersos en un proceso de desarrollo y de maduración, razón por la que se les plantea la necesidad a estos gobiernos de diseñar estrategias y políticas sanitarias de promoción y de prevención. En Europa se realizó el estudio de conductas saludables escolares en 44 países y fue auspiciado por la OMS. Analiza los estilos de vida de los estudiantes entre los 11 y los 15 años, con la finalidad de poder orientar la promoción de la salud en esta etapa vital. En el informe de 2014 destacan un inicio temprano en el consumo del alcohol y del tabaco. En nuestro país, desde 1994, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre el Consumo de Drogas promueve la encuesta Estudes en estudiantes de 14 a 18 años, con un carácter bienal, para conocer no solo la situación del consumo de drogas, sino también la percepción del riesgo, los hábitos asociados a ese consumo y los problemas derivados del mismo, especialmente en las conductas violentas. Se destaca en el último resumen de resultados correspondiente a la edición de 2014-2015 la percepción de riesgo, que el alcohol es la sustancia que se percibe como menos riesgo y la consideración de que el tabaco es más peligroso, por ejemplo, que el cannabis, presentando además las chicas mayor riesgo percibido en el consumo habitual. Hay muchos estudios descriptivos sobre el consumo, pero son muy escasos los que se relacionan con o se vinculan con la calidad de vida. La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto multidisciplinar que incluye una percepción subjetiva de la capacidad de funcionar influenciada por el estado de salud. Abarca, entre otros aspectos, el bienestar físico, el bienestar psicológico y el estado de ánimo. Los estudios que analizan la calidad de vida de adolescentes muestran una disminución de los valores de calidad de vida en esta etapa, siendo este descenso más marcado en los últimos años en esta fase y en las chicas. El objetivo de nuestro estudio o nuestros propósitos fueron determinar la prevalencia de consumo de tóxicos en los adolescentes de Cuenca Capital, identificar los valores de las distintas dimensiones de la calidad de vida en estos estudiantes y analizar la posible relación entre el consumo de tóxicos y los niveles de calidad de vida en la población de adolescentes, especialmente las dimensiones del bienestar físico, mental y los estados de ánimo. El método que se utilizó
Fue un estudio descriptivo, transversal, multicéntrico en 5 institutos de educación secundaria de Cuenca Capital, en alumnos de 14 y 18 años. Fueron seleccionados aleatoriamente los grupos y se les administró el cuestionario a los que presentaron el consentimiento informado, firmado por ellos o por los padres, en caso de que fuesen menores. Los participantes cumplimentaron un cuestionario autoadministrado que recogía datos sociodemográficos sobre consumos de drogas como alcohol, tabaco, cannabis y otros, y la escala de calidad de vida del Kiss-Screen. Los resultados obtenidos fueron que de los 844 adolescentes participantes, 44% eran chicos, con una edad media de la muestra del 16,36 años. No hay mucha diferencia de edad media entre los chicos y las chicas. Y la edad de inicio en el consumo fue de 13,69 años para el alcohol, 14 años para el tabaco y de 14,89 años para el cannabis. Las chicas comienzan el consumo a edad más tardía, aunque sin llegar a tener unas diferencias estadísticas significativas. La proporción de consumidores de las distintas drogas aumenta progresivamente con la edad. Las drogas más consumidas fueron alcohol, tabaco y cannabis, en este orden. El 70,9% ingirió bebidas alcohólicas alguna vez, el 26,4% probó el tabaco y el 14,3% el cannabis. La proporción de consumidores habituales de estas sustancias fue de 16,5 por 3 para el alcohol, 10,55 para el tabaco y 2,3 para el cannabis. En relación con los valores de las dimensiones de bienestar físico, bienestar psicológico y estado de ánimo, fueron significativamente menores en mujeres y disminuyeron con la edad. Esto, en lo que se refiere a la periodicidad del consumo de tabaco, alcohol y cannabis y su relación con el bienestar físico, psicológico y estado de ánimo, la prueba estadística NOVA mostró que hay una asociación significativa entre el consumo de drogas y peor estado de ánimo en chicas y en chicos, excepto para el alcohol en estos últimos. Además, el consumo de tabaco se relacionó con niveles inferiores de bienestar físico en las chicas. Los resultados de nuestra investigación revelan que el inicio del consumo es temprano, lo que hace aún más peligroso estos hallazgos, considerando que coinciden completamente con los resultados publicados a nivel nacional. El consumo de tabaco afecta físicamente a las chicas, empeora su condición física y aumenta sus quejas en salud. El consumo del alcohol aumenta, aunque disminuye la percepción de calidad de vida, no afecta significativamente a los chicos y sí a las chicas. Tanto en chicos como en chicas, sean consumidores habituales u ocasionales, hemos observado que conforme aumenta el consumo, aumenta el deterioro en el estado de ánimo y son mayores los niveles de estrés. Al tratarse de un estudio transversal, no se ha podido establecer la dirección de causa-efecto entre el consumo de tóxicos y el estado de ánimo. Es decir, si el consumo provoca una disminución del estado de ánimo o si los adolescentes con peor estado de ánimo se ven influenciados a consumir drogas para superar ese malestar emocional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María José. Seguimos ahora con Pere Simón Vivan. Él es enfermero en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y nos va a presentar la ponencia Prevención de la tosferina en los centros educativos de Barcelona. Hola, buenas tardes a todos los que estáis en la sala. Gracias a la organización y gracias a vosotros también por estar aquí. Bueno, este es un poco el guión que voy a seguir y, bueno, básicamente, como somos pocos los que trabajamos, pocas enfermeras que trabajamos en salud pública, un poco queríamos hacer difusión del trabajo que realizamos, ¿no? Un poco en situación. La tosferina es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, está provocada por una bacteria que es la Bordetella pertussis, que se caracteriza porque produce ataques de tos, sobre todo de carácter por la noche, estridor, paroxismo, sensación de ahogo, vómitos. Es una enfermedad que puede ser grave en menores de 1 año, especialmente en los menores de 3 meses, que es muy contagiosa por vía respiratoria.
El RO, que os pone aquí de 12 a 17, es el número básico de reproducción, que se dice que es un cálculo que se basa en modelos matemáticos, que lo que dice es, si tenemos una persona enferma con tosferina y la ponemos en una comunidad de gente que no está inmunizada, pues generaría de 12 a 17 casos secundarios, para que tengáis una idea de lo transmisible que puede llegar a ser. Es una enfermedad que tiene ciclos. Normalmente cada 3 años, cada 4 años hay un pico de casos de esta enfermedad. Para que tengáis una idea, Barcelona 2011, 260 casos de tosferina. Barcelona 2015, el siguiente pico, 593 casos. Duplicamos el número de casos del anterior ciclo. Todo esto, junto con las largas jornadas escolares, pues hacen que las escuelas, los centros educativos sean sitios idóneos. Dada esta situación, ¿qué es lo que ha producido? ¿No? Ya saben, las administraciones ya han empezado a introducir unos cambios. En Cataluña se empezó a vacunar a las embarazadas a partir de enero del 2014. A nivel estatal, el Ministerio ya ha aprobado, en junio de 2015 aprobó y recomendó que las comunidades autónomas también tomaran esta medida, pero como sabéis es una competencia autonómica y cada una decide un poco lo que hace. Este año, en junio de 2016, se ha modificado el calendario de vacunas en Cataluña. También viene un poco dado porque hay escasez de la vacuna y que la producción de la vacuna a veces no hay suficiente vacuna para todo el mercado, entonces se ha priorizado, como veis, un poco lo que serían los menores de 1 año y las embarazadas. Que sepamos que desde el año 75 se vacuna en España con la vacuna de tosferina, primero con el componente pertussis, luego se pasó en el 98 la celudar, que es menos reactogénica. Y el objetivo del trabajo es describir las intervenciones que realizamos en los centros y saber en qué centros, ¿no?, actuamos, en qué edades. Para esto hemos hecho un estudio observacional de mayo de 2015 a mayo de 2016. ¿Y qué es lo que hacemos, ¿no?, en salud pública? Es una enfermedad de declaración obligatoria, es una EDO. En el momento que se nos comunica que hay un niño enfermo con tosferina, el primer paso es contactar con la familia. Con la familia, ¿qué hacemos? Reforzar lo que son las recomendaciones para cortar la transmisión de la enfermedad. Recordamos que el niño pues tiene que hacer el tratamiento, son 5 días, normalmente el tratamiento estándar son 5 días con acitromicina. Se recomienda, aunque no tengan sintomatología, que los hermanos, los padres, sobre todo el núcleo familiar, hagan un tratamiento preventivo que también es con acitromicina para evitar desarrollar la enfermedad. Si tienen síntomas, pues se han de revisar por el pediatra para descartar enfermedad. Detectamos en qué centro educativo van, si hacen extraescolares, si van a algún campamento de verano, depende de la fecha. Y con esto pasamos a evaluar el riesgo de transmisión. ¿Qué 2 variables son las importantes para la transmisión de la enfermedad? La fecha de inicio de síntomas. La tosferina tiene diferentes fases, pero inicia con una fase catarral que produce mucha tos. A partir de que aparece la tos, hay riesgo de transmisión. La otra variable importante, ¿cuándo estaba en el colegio o en el campamento, ¿no?, si había riesgo de transmisión o no había riesgo. Una vez tenemos esto, contactamos con el centro. Y a nivel del centro nosotros hacemos una serie de intervenciones a nivel de recomendaciones y establecemos un feedback con ellos para realizar esta intervención e intentar cortar lo que es la transmisión de la enfermedad, que es nuestro objetivo. Se recuerda que no pueden ir al colegio mientras duran los 5 días que está realizando el niño el tratamiento, ¿de acuerdo? En esto también a veces hay que recordar que la tos es un síntoma que puede durar a pesar de haber finalizado el tratamiento y que si han finalizado el tratamiento pueden estar en la escuela porque no hay riesgo de transmisión. Es una consulta frecuente de las escuelas. Valoramos vulnerables que serían aquellos niños o aquellos niños que tienen más riesgo de poder desarrollar la enfermedad. Aquí estarían los colectivos de riesgo, que serían niños menores de 1 año, aquellos que llevan ya más de 5 años con la última dosis administrada, inmunodeprimidos, embarazadas en el 3er trimestre. Revisamos carnet de vacunas. Si son niños que les falta alguna dosis de vacuna, recomendamos que se la pongan. Valoramos si será necesario o no realizar cartas informativas como Agencia de Salud Pública para hacer llegar a las familias, para que estén informadas y sepan qué medidas tienen que tomar. Pedimos a la escuela que controle las ausencias. Si hay niños de esa clase, de ese grupo en el que ha habido riesgo, pedimos que pregunten el motivo. Esto es también porque nos ayuda a detectar posibles brotes en el entorno escolar
y aplicar medidas o ser más estrictos si hay que aplicar alguna otra medida. Y luego reforzamos todo lo que son las medidas higiénico-respiratorias, que la verdad se ha dicho que desde el 2009 con la gripe A son medidas que los centros educativos tienen muy instauradas y que prácticamente todos realizan. Lavado de manos, el uso de soluciones alcohólicas, uso de pañuelos de papel. En todo esto identificamos durante este periodo 177 centros educativos. Pudimos realizar intervenciones en 103, solo en el 60% de ellos, pero tener en cuenta que el pico de casos en el 2015 se produjo en julio y agosto, y esto realmente fue una dificultad, y por esto estos 56 centros que no tuvimos respuesta, un 80% de que fue imposible conseguir contactar con ellos. Contactamos 144 veces con centros educativos, 41 veces por diferentes etapas escolares. Ya sabéis que hay centros que tienen infantil, primaria, ESO, y en 41 ocasiones pues, tuvimos contacto 2 veces. Principalmente hemos intervenido en centros de educación primaria, que va de los 6 a los 12 años, luego en educación infantil, que sería de los 3 a los 6, y en campamentos de veranos y extraescolares estarían juntos aquí un 16%. De estos 103 centros con los que hicimos intervenciones directamente, en el 90% de los casos siempre hacemos todas estas recomendaciones preventivas que os he comentado, hacemos llegar una carta informativa a las familias. En 10 ocasiones no se hizo, normalmente cuando lo hacemos es porque llegamos tarde, no se nos ha comunicado a tiempo el niño que tiene tosferina y entonces llegamos tarde, la intervención ya no tiene, entonces lo que hacemos es informar para que si detectan algún caso secundario nos lo comuniquen y entonces volver a valorar la situación. Aquí un poco me repito con las intervenciones preventivas, más que nada que nosotros adquirimos un compromiso con la escuela, un feedback y que responsabilizamos también a la escuela un poco, ¿no? Ella es quien tiene que hacer llegar las cartas informativas, ella es quien tiene que aplicar las medidas higiénicas y ellos son quienes controlan las ausencias. Estas intervenciones facilitan, dar la información, facilitar el feedback con los centros educativos, con los profesionales que trabajan en las escuelas, realmente favorece mucho la colaboración, tanto de ellos como de las familias, que estas medidas higiénicas y el apoyo, el saber que te pueden llamar en cualquier momento, consultar, es muy fundamental para el control de brotes y de la transmisión de la enfermedad en este ámbito. Y que pues un poco de rebote, ¿no?, influye también en lo que sería el impacto de la tosferina en la ciudad. Que a pesar de este aumento de casos, sigue concentrándose el número de brotes en el ámbito familiar. Un 70% de los brotes se detectan en el ámbito familiar, un 30% están identificados en las escuelas. Esto he puesto lo de la buena cobertura vacunal porque sí que la primera vacunación, los datos que tenemos son de que hay una cobertura vacunal superior al 96%, sí que en la dosis que se estaba poniendo a los 6 años baja hasta el 91%, pero a pesar de ello es superior al 90%, con lo cual explicaría también un poco el efecto que tiene la vacuna en los centros. Que no hay que olvidar que hay unas dificultades. La conciliación familiar a veces hace que las dificultades de los padres, los niños vayan al colegio igualmente y este contacto que he comentado antes en los meses de verano. Y por lo tanto, unas recomendaciones que a nosotros nos gusta hacer, recordar este patrón cíclico que he comentado antes, cada 3-4 años hay un pico de casos y que el último referente que tenemos ha hecho que se hayan doblado los casos, ¿no? Por tanto, pensamos que todas estas medidas higiénicas, higiénico-respiratorias, estas medidas preventivas, que estas escuelas estén informadas, que sepan lo que tienen que hacer, a quién tienen que contactar, pues es importante de cara a que no sabemos lo que va a pasar en 2018, que puede ser el siguiente ciclo, ¿no? Y si sigue esta tendencia, pues podemos tener un aumento de casos. Que es clave poder intervenir en estos centros para prevenir la tosferina, que debemos reforzar la vacuna, que hay que evitar caer en... A veces nos encontramos con padres, con familias que dicen, oh, pues está vacunado y ha cogido la enfermedad, es una vacuna mala. Tenemos que evitar caer en esta trampa porque hay evidencia que demuestra que los niños vacunados tienen menos sintomatología, no tienen complicaciones y además hay una eficacia de la profilaxis. Creo que no lo he comentado antes, pero cuando me refería a los convivientes, la profilaxis que se hace en los convivientes para evitar desarrollar la enfermedad con acitromicina se ha visto que es más efectiva, tiene mejor efecto en vacunados. Y luego la vacuna en embarazadas
A nivel de Cataluña todavía hay unos estudios, pero sí que todo indica, y se hizo un estudio piloto que demuestra que las mujeres vacunadas durante el embarazo transmiten defensas al niño, y se ha hecho ya en niños menores cuando tienen menos de 2-3 meses, se han hecho análisis de sangre, los marcadores que tienen de la tosferina son protectores frente a la enfermedad, y recordemos que menores de 3 años son los que pueden tener una enfermedad grave, y por lo tanto el objetivo de todo esto en cierto modo es proteger a los menores de 1 año, que son los que pueden tener una enfermedad grave. Y ya para finalizar, la baja percepción de la enfermedad a veces en adultos, porque solo da tos, porque no da sintomatología, y que a veces dificulta un poco las medidas de aislamiento. Como es tan tarde, yo en la última diapositiva puse así un chiste un poco malo, un dibujo de un niño y un chiste, como no, de Borges, ¿no?, de profesión enfermera y optimista, ¿no?, añadiría. Gracias. Muchas gracias, Tere. Ahora vamos a seguir con Joaquín Salvador Lima Rodríguez. Él es profesor, es doctor también, es profesor titular, como decíamos, de la Universidad de Sevilla, es enfermero, es antropólogo, pertenece además al grupo de investigación CTS Innova Cuidados, y su línea de investigación suele versar en la familia. Su ponencia va a ser la salud familiar y su relación con las características familiares y el apoyo social. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí a esta hora de la tarde, ¿verdad? Miren, en el año 1997, Dalia Silverstein, en la revista Rol de Enfermería, publicó un artículo que ella denominó La familia, un paciente olvidado. Y en el artículo reflexionaba sobre por qué no solemos atender en este sistema sanitario, y las enfermeras en particular, a la familia como unidad, a la familia como grupo. Ella lo explicaba desde la falta de conocimiento, de formación de las enfermeras, la falta de modelos teóricos y conceptuales sobre la familia, la falta de investigación, y también sobre la práctica en un sistema muy medicalizado que se orienta fundamentalmente hacia los individuos. Han pasado casi 20 años y esta realidad quizás siga manteniéndose, ¿verdad? Mirando los nombres de de los trabajos que se han presentado en este congreso, que creo que llegan a 340, ¿verdad? Solamente encontré 11 que utilizaban el término familia en su título. 2 brasileños, 1 viene de Turquía y el resto de España. Y llama la atención que apenas el 3 y poco %, ¿verdad?, aborden este tema. Cuando el Consejo Internacional de Enfermería, la Organización Mundial de la Salud, pone el acento en la importancia de trabajar con la familia, cuando en los estudios de pregrado sí que hay una asignatura que se llama Enfermería Familiar y Comunitaria, cuando tenemos una especialidad enfermera en salud familiar y comunitaria, cuando tenemos diagnósticos enfermeros, criterios de resultados enfermeros, intervenciones enfermeros que nos ayudan a trabajar con la familia, uno se pregunta, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué sigue esto así después de casi 20 años? Seguramente lo que decía Dalia en aquella fecha sigue siendo hoy vigente, ¿verdad? Bien, yo les traigo aquí una experiencia que hemos realizado en Sevilla sobre un trabajo con familias para de alguna manera animarles a que profundicen en esta línea. Hay muchas definiciones de familia, nosotros tomamos una, aunque actualmente se tiende a mirar la familia desde la teoría del sistema, pero pensamos que es la unión de 2 o más personas que se caracteriza por el cuidado, el compromiso y la responsabilidad de procurar el crecimiento individual, las relaciones de apoyo y la salud de sus miembros. El concepto de salud familiar también es un concepto mal estudiado, poco trabajado, pero que se podría entender como un proceso dinámico para promover el desarrollo de los miembros de la unidad familiar, resolver los problemas que se le presentan y mantener el equilibrio frente a los acontecimientos vitales estresantes que cada día acontecen a nuestra familia. La salud familiar pudiera verse, y de hecho se ve, alterada por una serie de determinantes, algunos internos, como pueden ser las propias características familiares o la etapa del ciclo vital en que ésta se encuentra, o los apoyos sociales percibidos por las familias o que tiene la familia, y por supuesto por los acontecimientos vitales estresantes.
Desde este planteamiento consideramos que a la hora de acercarse para trabajar, para estudiar, para investigar a la familia, habría que hacerlo mirando al sistema familiar, comunidad, determinando los apoyos sociales percibidos que tiene la familia y viendo qué acontecimientos vitales estresantes se les presentaron en los últimos 12 meses, porque todo eso seguramente está influyendo sobre la salud familiar. Desde este planteamiento nos marcamos el objetivo de analizar las características familiares, determinar qué apoyos sociales tenían y ver qué acontecimientos vitales estresantes les afectaban para ver si estaban de alguna manera relacionándose con la salud familiar en cada una de sus dimensiones: el clima, la integridad, funcionamiento, resiliencias y afrontamiento, dimensiones que tomamos de los criterios de resultado NOC. Dentro del dominio salud familiar aparece una clase, bienestar de la familia, que nos da estos argumentos para hablar de salud familiar. Hemos realizado un estudio analítico transversal sobre una muestra importante, 535 familias residentes en Sevilla y su área metropolitana. Los datos fueron recogidos en los centros sanitarios y los domicilios por entrevistadores entrenados para ello. A las familias se les solicitó el consentimiento informado y se estudiaron algunas características personales. Aquí traigo algunas de ellas: número de miembros, tipo de familia, nivel máximo de estudio de algunos de los miembros del sistema conyugal, profesión máxima de los miembros del sistema conyugal, clase social, años de relación, etapa del ciclo vital. Se midió también el apoyo social percibido a través del cuestionario de Amos, que, como saben ustedes, mide el apoyo social en 4 dimensiones: emociones, afectos, relaciones sociales y de ocio y apoyo instrumental. Utilizamos la escala de reajuste social para determinar acontecimientos vitales estresantes en los últimos 12 meses y para medir la salud familiar utilizamos una escala, la escala de autopercepción del estado de salud familiar, que hemos desarrollado en la Universidad de Sevilla, que hemos validado y que los resultados están publicados en revistas de interés. Realizamos un análisis descriptivo y bivariado mediante el coeficiente de correlación de Pearson para valores de P inferior a 0.05 y para variables categóricas se usó la F de ANOVA. Se utilizó el programa estadístico SPSS en la versión 18 y, por supuesto, se contó con el consentimiento, con la aprobación del Comité Ético de Investigación de la Universidad de Sevilla. En una lectura del perfil de nuestras familias vimos que la composición media sería de 3,2 miembros más menos 1, que el tipo de familia mayoritariamente era familia nucleares, es un modelo de familia que responde a nuestra cultura, a nuestro modelo social, que los años de convivencia eran de 22,09 por término medio más menos 14,26 años, convivencia del sistema conyugal, que la clase social mayoritariamente fue baja o baja media, y que la mayoría de las familias, el 52%, se encontraba en etapa de familias con hijos en edad escolar y adolescente. El apoyo social global percibido por nuestra familia fue alto, de acuerdo al cuestionario de Moss. Los acontecimientos vitales estresantes en el 50,5% de los casos fue inferior a 150 puntos, pero en un 49,5% de los casos estaba por encima de esta puntuación, lo que indica un riesgo de enfermar. La salud familiar, según la escala, fue buena, por términos medios. Al establecer relaciones entre algunas de estas características, el apoyo social y los acontecimientos vitales estresantes sobre la salud familiar y sobre cada una de sus dimensiones, observamos que el número de miembros afecta de forma negativa, es decir, a mayor tamaño de la familia pudiera afectar de forma negativa al funcionamiento, la organización y el funcionamiento familiar. Que los años de convivencia también están afectando de forma negativa, a mayor tiempo de convivencia, peor salud familiar, peor clima y peor afrontamiento familiar. Que el nivel de estudio, la profesión y la clase social tienen muchas influencias, como ya se señaló antes cuando se hablaba de esos determinantes de la salud, ¿verdad? Sobre la salud familiar en general, sobre el clima y también sobre la resiliencia o la resistencia familiar y el afrontamiento. Y que los acontecimientos vitales estresantes, la etapa del ciclo vital mejoraba la salud familiar y el clima familiar según iba aumentando a familias con hijos independientes, familias en edad madura, familias ancianas.
Respecto al apoyo social, observamos que es la variable que más influencia está teniendo sobre, o que mayormente se relaciona sobre la salud familiar en todas sus dimensiones y con niveles, tamaños de efecto moderados. Y que los acontecimientos vitales estresantes, lógicamente, tienen una relación negativa a más acontecimientos, peor estado de salud familiar y de alguna de sus dimensiones. Bien, con este panorama pensamos que hay características familiares que actúan como factor de riesgo, como podría ser el elevado número de miembros, los años de convivencia, y otros que actúan como factores de protección, como puede ser el nivel de estudio, el nivel profesional o la clase social. Que la etapa del ciclo vital en cada momento puede actuar de forma diferente y según avance mejora el clima y la salud familiar, que el apoyo social familiar es una variable importante, fundamental en la salud familiar y en todas sus dimensiones, y que los acontecimientos vitales estresantes actúan como un factor de riesgo. Perdón que hay alguna errata en la diapositiva, no presentamos la última versión sino una anterior. Pero los resultados nos permiten caracterizar a la familia estudiada y analizar la influencia de algunos de estos factores que hemos estudiado sobre la salud familiar. Es importante resaltar que a nivel nacional no contamos con este tipo de información. El INE recoge datos sobre los hogares, no sobre la familia y mucho menos sobre la salud familiar. Que la salud familiar, como hemos visto, está determinada por características familiares, por la etapa del ciclo vital, el apoyo y los acontecimientos vitales estresantes. Y creemos que las enfermeras pueden desarrollar un papel importante actuando sobre estos determinantes para mejorar la salud familiar. Gracias. Justito. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, ya para terminar, nos va a exponer la comunicación que es en inglés, nos la va a exponer en inglés. Ella es María do Carmo Lemos Vieira Gouveia, espero haberlo pronunciado bien, gracias. Vale, ella es enfermera de salud mental, es profesora de enfermería en la Universidad de Madeira, además es doctoranda y nos va a hablar sobre las fortalezas y debilidades en familias afectadas por la depresión. Good afternoon. I would like to compliment and express my gratitude to the InvestN Scientific Committee for the opportunity to present the preliminary results of the study. This study is about nurses' perception on family strengths and difficulties in families affected by depression and is part of a broader project. According to the Portuguese Psychiatric Census at 2001, depression is the most frequent psychiatric disease in a community context. A multi-center study from the World Health Organization in 2014 also reveals that Portugal occupies the third place among a group of 34 European countries in the annual prevalence of mood disorders and mental illness in general. The Portuguese Spring Health Report from 2014 also reveals that between 2004 and 2012, the incidence rate of depression in Portugal increased 12%, and between 2000 and 2012, the consumption of antidepressants increased in more to 140%. This is a worrying situation because depression is one of the most serious and disabling public health problems in developed countries, and also the one that entails a greater burden worldwide. The disease process often requires structural transformation and changes in the function of family members, which in turn affects the overall functioning of family unit. Studies confirm depression's impact on family expressive functioning, highlighting communication, affective involvement, problem solving, and general family functioning as main family areas affected by the disease. In presence of depression in a family member, the family stress level is mediated by family's perception of the situation, the accumulation of stressor events, family's coping skills,
the presence of moderating factors, and resources and strengths available to deal with the situation. In order to promote families' resilience, well-being, and expressive functioning, it is recommended an intervention focused on the potentiation of family strengths and minimization of stress factors. There are no intervention programs conceptually oriented to guide mental health nurses in implementing such intervention. So this study emerged as part of a broader project which aims to develop and evaluate an intervention program for families affected by depression. With the aims to identify the strengths and difficulties of families with members affected by depression and to contribute to the development of an intervention program for these families, it was developed an exploratory, descriptive and cross-sectional study with a qualitative approach. 13 mental health nurses from community care in Madeira Island joined voluntarily to the study. Data were collected through focus group technique and analyzed through content analysis technique. Were defined a priori two categories, family strengths and family difficulties. From the transcription of the video records and analysis of nurses' discourse have emerged preliminary two subcategories for each main category: internal resources and external resources for family strengths, and internal difficulties and external difficulties for family difficulties. In the domain of family strengths, were identified as family internal resources the cognitive ability, the educational level, the health literacy, family presence and protection, family members' proximity, family emotional communication, family understanding about the disease, and the adherence to drug therapy. In the same domain were identified as external resources the economic condition, the mutual aid capacity, the neighbours' involvement, the use of community resources, and the availability of social support in medication. In the category family difficulties were identified as internal difficulties the family members' cognitive ability, the educational level, the health literacy, the inability to manage drug therapy, the non-acceptance of the disease, family members' emotional distance, family height expressed emotion, the comorbidity, depression, alcohol abuse, and the caregiver burden. As family external difficulties were referred the economic condition, the unemployment, the prejudices against the disease, social isolation, and the poor housing. By comparing and analyzing family internal resources and family internal difficulties, we found that the same factors referred by nurses as being family strengths can also assume a difficulty role. According to the results of this study and to the available evidence, the high educational level is a protective factor and a family strength. However, according to mental health nurses' perception, in some families it also plays a difficult role by leading families not to hear or accept health professionals' guidance. With respect to health literacy, data highlight the importance of health education as an essential nursing intervention to improve families' knowledge and to give them the responsibility for their own process of change. Directly related to health literacy, family understanding about the disease and the adherence to drug therapy were identified either as strengths or as difficulties, what emphasizes the key role played by health education as a basic nursing intervention that shall be offered to these families. Data also underlined the key role of family intimacy, proximity, and emotional communication, either as family strengths or family difficulties. Comparing family external resources and family external difficulties, there are two main aspects that are noteworthy: the economic condition and the community support.
The economic condition is mentioned as an external resource that plays a protective role for the majority of families. However, in the context of economic, political and social crisis that Portugal is facing, many families have seen decreased family budgets, have lost their jobs, their salaries and their own homes. There has been an impoverishment of the middle and lower classes, which has made it difficult to maintain families' healthy balance and has led to an increase in cases of depression and suicide. With regard to community support, all families benefit from social support on medication. However, according to mental health nurses, the community resources available to families are not enough to face all family needs, and the majority of the times have to cross long bureaucratic processes. In the community support, the involvement of neighbours and other community members was also reported as important family strengths, but only in relation to rural areas. According to mental health nurses, neighbours usually do not get involved in urban areas. These differences can be related to many factors, such as culture, values, prejudices, beliefs, and different styles of life, and need to be studied within community members in both contexts. General data point a lack of resources to support families and individuals when facing problematic situations such as depression. To improve families' access to community resources, nurses need to be actively involved in the identification and dissemination of available resources and take proactive action among government agencies in order to positively influence health policies. To conclude, this study identifies mental health nurses' perception about family strengths and difficulties in families affected by depression. Another study focusing on families' perspective is being done. The results from both studies will be triangulated and will contribute to model and develop a specific intervention program for these families. It is important to recognize and develop family strengths, empower families, and enable them to improve their level of functioning and self-control. The role of nursing within families is to promote family members' health, maximize family functioning, and help families to find and decide what is better for themselves. This will reduce the vulnerabilities and risks to families' mental health, will decrease suffering, and will promote functioning, growth, resilience and well-being. Thank you for your attention. These are the supports and fundings of this study, and next I present some references. Thank you. Muchas gracias, María. Gracias. María nos comenta que puede contestar en castellano, ¿vale? Que con esfuerzo, pero que intentará, si tenéis preguntas, contestar en castellano. Las podéis hacer en castellano, ¿vale? Si ya no nos aclarábamos, pues ya nos pasaríamos al inglés. Bueno, pues ahora es el turno vuestro. Es el turno de que preguntéis si tenéis alguna duda, algo que os apetezca que os aclaren. La pregunta mal hecha es la que no se hace, así que os animo a que preguntéis. Un segundito, sí que ya tienen ahí otra mano allí también arriba. ¿Espero yo? No, perdona, un segundito a la chica porque también levantó a la vez que tú, perdona. ¿Funciona? Sí. Hola, buenas tardes. Nada, yo en primer lugar felicitar a todos los ponentes, me han encantado las comunicaciones y bueno, yo lo que quería preguntarle es a la primera comunicación sobre el tabaquismo. Y me imagino que es que, pues, por la falta de tiempo, o porque yo no he estado muy atenta, si nos podías comentar un poquito más la intervención, porque no me ha quedado muy clara cuál era la diferencia. Se habla de los parches que se ponían a los dos, la nicotina, pero no he entendido exactamente la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control. Y luego, si me permites, una segunda pregunta para Clara, que también me ha encantado su trabajo, preguntarle un poco sobre el reclutamiento, ¿no? Porque has comentado
las personas que se apuntan al programa. Entonces, no sé muy bien ese apuntarse qué significa. Y también sobre el tema de la pérdida de peso, que también me ha llamado mucho la atención, las cifras tan altas de pérdida de peso. ¿Qué consideráis pérdida de peso? ¿A partir de qué momento se considera que los participantes pues, han perdido peso? Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente es un tema de tiempo. Básicamente la diferencia es, a todos los pacientes cuando ingresan en la unidad de agudos, lo primero que se hace es analizar el estatus tabáquico que tiene, si es fumador, si no, en qué cantidad, se hace toda la anamnesis, y a partir de aquí a todo el mundo por igual se les propone, ya que no pueden fumar, para ayudar al síndrome abstinencial, la terapia sustitutiva de nicotina. Entonces se les ofrece parches y chicles o comprimidos en caso de tener dificultades a nivel de piezas dentales. Pero esto se hace a todo el mundo por igual y se mantiene. Un poco para controlar como variables de confusión, nos quedamos aquí porque hay veces que el paciente no, así como puede fumar 60 cigarrillos al día, no se fía de que le pongamos un parche de 21 miligramos, ¿no? Entonces dijimos, a todo el mundo se le ofrece igual, y aquí entra un poco el azar, los que aceptan y los que no, que la mayoría aceptan, sobre todo cuando están en la unidad de observación. Al grupo control, a los que no les ha tocado la intervención, se les hace lo que venimos haciendo desde hace ya varios años en la unidad, que es el consejo mínimo, que es aprovechar en cualquier momento que se da la ocasión, pues al momento de colocar el parche o al momento de administrar un chicle, o cuando surge el tema, es el tema de recordar que si tiene posibilidad de dejar, o sea, el consejo que debería en su situación total, debería dejar de fumar, aquí le podemos ayudar y demás. A este grupo en concreto, antes hacíamos un poco más de intensificación en la actividad, pero para poder comprobar si tenía eficacia la intervención grupal, al grupo experimental se le hace la intervención grupal de 1 hora semanal, en rotación de 2 semanas, que se va repitiendo constantemente. La intervención mínima, o sea, lo que es la intervención breve en tabaquismo basada en las 5 A's, que es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, el consejo, la intensificación en los motivos para dejar de fumar, identificar las resistencias. Entonces, lo separamos en 2, una más para poder saber el estatus tabáquico, que expliquen sus experiencias, un poco para ver de qué punto de partida tenemos, y a partir de ahí buscar los motivos por los cuales ellos podrían dejar en un caso hipotético. Como comentaba la compañera, nosotros pasamos la rueda de Prochaska y Clemente para saber en qué momento de la situación del cambio se encuentran los pacientes y poder entrar más o menos. Si el paciente está muy precontemplativo, pues ya directamente le dices, bueno, pues en algún futuro muy lejano, ¿por qué motivos crees que podrías dejar de fumar? Si está más contemplativo, pues actúa más. Además, aprovecho para decir, porque es que además me gusta repetirlo constantemente para que la gente lo acabe de aceptar, y es que cuando les preguntas los motivos por los cuales dejaría de fumar, un paciente con un trastorno mental severo te da las mismas respuestas que podría dar yo. O sea, no hay nada especial. O cuando le preguntas por las resistencias, te da las mismas respuestas. Normalmente la mayoría de las pacientes, las chicas, pueden responder muchas veces, tengo miedo a engordar, algo tan sencillo como eso, o cuando me sienta nerviosa no sabré qué hacer si no puedo fumar. Entonces reforzamos esta primera sesión en un poco trabajar en qué motivos son los que los dejaría y dar el consejo. Un poco explicando, también hablamos todo lo que tiene que ver con el síndrome abstinencial, cómo se puede reforzar y demás. En la segunda sesión está mucho más centrada en reforzar las resistencias, que son las causantes por las cuales, a pesar de que la persona haya encontrado la ambivalencia, el motivo para dejar de fumar puede echarse atrás. Trabajamos las resistencias y las barreras y reforzamos la intervención en cuanto a las estrategias para intentar dejar de fumar. En el hospital es un ámbito muy controlado, es un ámbito en el que, como no se puede fumar, quitando algún incumplimiento puntual que puede pasar, siempre se puede dar, aunque está bastante recogido, está muy protocolizado y la actuación es muy inmediata, pero en general no pueden fumar. Entonces trabajamos el permiso. Es un paciente que, si todo va bien, la segunda semana puede salir de permiso, entonces tenemos que trabajar qué estrategia seguir en casa cuando esté con la familia, probablemente con la pareja que también será fumadora, los amigos y demás. Es un poco la base. Esta intervención se repite constantemente. Como la mayoría de los pacientes están entre 2 o 3 semanas, al menos las 2 sesiones las hacen, algunos pueden llegar a repetir hasta las 2 sesiones. Y comparamos. Es un poco la idea. Espero haberte respondido.
Bueno, pues referente a la pregunta del reclutamiento, las personas que participan en Rutas Saludables y en el programa de vida activa se reclutan en las consultas del centro de salud. Entonces, bueno, hay centros que ponen carteles en la comunidad para captar a usuarios, pero el protocolo dice, y en el estudio también, que se tiene que pasar por consulta de enfermería o de medicina para hacer la valoración previa para ver si hay contraindicaciones o no. Entonces, todos los pacientes, todos los usuarios, que a veces no son pacientes, a veces llegan de la comunidad, se reclutan desde el centro de salud. Bueno, no he comentado que nosotros evaluábamos la intervención en cuanto a la educación para la salud y las caminatas y los talleres de ejercicio físico, y no hemos evaluado en esta parte el consejo breve, ¿vale? O sea, el consejo breve se sigue dando en consultas, pero no lo hemos evaluado. Y por otra parte, en cuanto a la pérdida de peso, como la intervención, la intervención son 8 sesiones de educación para la salud, las que se recomiendan en el protocolo, más alternado con un día a la semana andar por la ruta saludable y un día a la semana hacer, bueno, aparte de hacer los ejercicios en la ruta saludable de estiramientos, calentamiento, etcétera, también se recomienda el taller de ejercicios. Y la mayoría de los centros hace alrededor de 6, 8, no todos los centros, entonces eso dura 2 meses, ¿no?, la intervención. Considerábamos que al menos hubieran bajado 1 kilo de peso. Entonces, bueno, es verdad que son poquitos pacientes, pero nos salían resultados bastante importantes, por lo tanto, creemos que si pudiéramos ampliar la muestra, pues sería bastante potente esta intervención. Hola, buenas tardes, felicidades. Y mi pregunta va soy Cristina Salvador, de Viladecans, de al lado de Barcelona. Mi pregunta va para para María José. Yo trabajo en pediatría y cuando pensamos en hacer algún estudio para trabajar con adolescentes, siempre nos viene la duda de el consentimiento informado, ¿quién lo ha de firmar? Entonces, ¿qué criterio habéis utilizado? Porque has dicho, unos lo firmaban los padres, otros los adolescentes. ¿Qué criterios habéis seguido para uno o para otro? En nuestra comunidad la edad pediátrica acaba a los 15 años. Supongo que en todas será igual. Nosotros trabajamos en institutos de secundaria y entonces en los institutos de secundaria teníamos, es que en la otra mesa he expuesto también parte del trabajo que estamos realizando, y entonces había gente de tercero y de cuarto de la ESO junto con gente de bachillerato. Entonces había menores de edad y los menores de edad sí que lo tienen que firmar los padres o tutor legal, y los mayores de edad lo pueden firmar ellos. Bueno, es que, ¿qué entendéis por menores de edad? Porque en 18 años, la edad legal. La edad legal, porque claro, aquí también se puede pensar en el adolescente maduro, ¿no?, que puede tomar decisiones a partir de una cierta edad, y por eso pero como es lo que era te pregunto. Un trabajo descriptivo, pues... O sea, habéis tomado 18 claro. Mayor de edad legal, sí, legal, no como paciente de maduro. No, porque como digo, los pacientes, nosotros en pediatría diferenciamos. Y de hecho, si hay una hospitalización o cualquier cosa, a partir de 15 años ya no pertenecen al servicio de pediatría en nuestro hospital. Entonces, habéis cogido 18. No. Nosotros el estudio lo realizamos en los institutos de secundaria, sí, en 5 institutos de secundaria. Con niños desde... De tercero y cuarto de la ESO. Que andan 14, 15, pero también cogimos gente de primero y de segundo de bachillerato. Y entonces en gente de segundo de bachillerato había repetidores, gente de mayor de edad. Por eso hacemos la mención de si es menor de edad,
con tutor o padre, o el tutor legal, y si es mayor de edad, su propio consentimiento informado. No usan el que sea... Claro, el que sea adolescente, maduro. Como dice... No. De eso. ¿Más preguntas? ¿Allí? Buenas tardes. Yo soy Beatriz Cervera, que soy coordinadora EIR de familia en la Unidad Docente de Cuenca. Entonces me ha gustado mucho que se estudie la salud familiar, y enhorabuena. Y quisiera saber un poquito, una vez que sabemos que el apoyo social es importante tanto en las personas como ahora vemos también que en la familia, ¿no? El apoyo social quizá podría venir dado por los mismos miembros de la familia a la familia, o no sé qué clase de relación tendrían ahí esos dos conceptos. Y por otro lado, querría saber si nos puedes dar alguna idea, o porque nuestro tema siempre estrella a la hora de la docencia de la SEIR es cómo intervenir en las familias, intervenir con todos los miembros, con uno solo, coger, no sé, hacer un diagnóstico de quién es la persona más capaz en la familia para, digamos, hacer de agente de salud en la familia, o si tienes un poquito de experiencia en ese tema y nos puedes dar alguna idea. Gracias por la pregunta. Respecto al apoyo social percibido, se pregunta desde el cuestionario de MOS por familiares o amigos que puedan de alguna manera prestarle apoyo en las 4 dimensiones de las que hablé. Cuando trabajamos con familia, nosotros habitualmente nos dirigimos al cuidador principal, generalmente una mujer o un miembro del sistema conyugal. No tenemos experiencia en el desarrollo de instrumentos, en la creación de un modelo conceptual que nos acerque al estudio de la familia, pero intervenciones familiares, desgraciadamente, todavía no hemos sido capaces de poner en práctica. Es uno de los retos que tenemos y de las asignaturas pendientes. Ahora estamos más en el proceso de buscar modelos, desarrollar el concepto de salud familiar apoyados en los criterios de resultados enfermeros, y de valorar a familias, es lo que estamos haciendo. Y dentro de un estudio de validación del cuestionario para medir el estado de salud familiar, pues recogimos una muestra amplia en la que medimos todas estas características que salen aquí y algunas otras cuestiones, como es el ajuste diádico conyugal y su relación con la salud familiar o con el crecimiento y desarrollo de sus miembros. Ahora estamos intentando ver estilos parentales, de qué manera influyen en el sentido de coherencia. Bueno, estamos trabajando siempre sobre el sistema familiar, pero intervenir es nuestro tema a seguir, ¿no? Creo que es un tema pendiente en muchas unidades docentes de enfermería familiar y comunitaria, de atención familiar y comunitaria. ¿Más preguntas? Sí. Hola, yo también me uno a las felicitaciones. Mi pregunta también va para Joaquín. No sé si la acabas de contestar, pero a mí me ha surgido mucho la curiosidad. Creo que te he entendido que una serie de entrevistadores, ¿no?, recogían la información, y también se me ha planteado la pregunta de si es a la familia en conjunto o por miembros de manera individual. Y luego también me gustaría que nos aclarases, porque no sé si también lo he entendido yo mal, creo que has comentado que según avanza la familia en el ciclo vital, favorece el estado de la salud familiar, ¿no? Pero por otro lado, a más años de relación, parecía que tenía un efecto negativo. Entonces, no sé cómo terminar de entender eso. Gracias. Sí, son variables diferentes. Cuando hablamos de años de duración, estamos hablando del tiempo que el sistema conyugal se está relacionando, los miembros del sistema familiar, desde cuándo se formó la familia. No siempre eso coincide con las etapas, a veces sí o a veces no, ¿verdad? Porque las etapas tienen mucho que ver con la existencia de los hijos y el proceso en que se van desarrollando los hijos. Nosotros en esa categorización, bueno, pues la formación de pareja es la etapa con menor valor,
simplemente por establecer una categoría, ¿verdad? Y la familia anciana es la que obtiene mayor valor. En el análisis lo que nos da es que a mayores valores, etapas finales del desarrollo familiar, mejor clima familiar, ¿no? O mejor relación con la salud familiar. No sé si te contesto. ¿Más preguntas? Nos queda, a ver, no sé qué hora es, nos quedan 2 minutos. Aquí. La última y cerramos. Yo tengo una pregunta para lo de vida activa. Sobre el cuestionario de IPAC que utilizasteis para medir la actividad física, ¿tuvisteis alguna dificultad para aplicarlo para personas mayores de 65 años? Porque por lo que tengo entendido, este cuestionario no está validado en España para mayores de 65 años. Entonces, si lo aplicasteis a todos los grupos de edad, si tuvisteis alguna dificultad o... Es el que estamos utilizando en atención primaria en todos los, en adultos siempre. Y que yo sepa, aquí hay varias enfermedades asistenciales y lo utilizan de Mallorca que lo utilizan habitualmente. Que yo sepa hasta ahora nadie nos ha dicho que haya dificultades, lo están utilizando cada día. O sea que no, en principio no. Bien, pues yo creo que nos hemos ajustado al tiempo estupendamente. Yo solo tengo que felicitar esta maravillosa mesa donde hemos podido hablar de temas como determinantes sociales, que es algo que no se suele hablar en los congresos. Hemos hablado de familia, que curiosamente han caído aquí 2. Sí. Él se quejaba al principio, por los que no habéis estado, de que, oye, es que no se habla de familia. Bueno, pues aquí hemos hablado dos comunicaciones de familia, ¿no? Y yo creo que vamos avanzando cada vez, vamos madurando cada vez más las enfermeras y nos ayudan las estadísticas. Y nada, pues muchísimas gracias y seguimos.